Muy bien, Shabbat Shalom para todos. Estamos en la segunda parte del estudio que hace unas par de semanas atrás hemos titulado como Cuida el Shabbat. Pero en esta ocasión, en esta parte, en esta segunda y última parte de este estudio, nos vamos a enfocar en el Shabbat junto con el prójimo, porque el anterior habíamos hablado del Shabbat en relación del que guarda el Shabbat o de los que guardan el Shabbat, las personas que guardan el Shabbat, con el Todopoderoso Yahweh. Pero ahora no queda ahí, entonces vamos a ver la otra parte que involucra el Shabbat, es con el prójimo. Entonces pasamos y recordamos cuál es el versículo de todo el estudio. Un versículo del libro de Barim en hebreo o Deuteronomio en español, capítulo 5 versículo 2. Y dice, Camor, Camor, es decir, cuida el Sabbat. Bueno, en general las versiones ponen y traducen la palabra Camor como guarda el Sabbat. Ambas traducciones son posibles, pero la palabra Samor también la posibilidad de entender como cuidar el Sabbat, además de guardar. Las dos cosas son posibles, los dos entendimientos. Entonces, en este estudio estamos enfocándonos en el entendimiento de cuidar el Shabbat. ¿Para qué? Para santificarlo, para consagrarlo. Le calzó. Y dice, Kaser Tibueja Yahweh Eloheja. Es decir, como te lo manda Yahweh tu poderoso, tu Elohim, tu poderoso. Eso ya explicamos entonces en la relación, varios puntos con respecto al cuidado del Shabbat para honrar a Yahweh. Hemos explicado también que esto es un repaso de un mandamiento que está entre los 10 mandamientos, pero allí aparece no la orden de comenzar a guardar el Shabbat, sino de recordar. Hemos probado con la escritura, todo está grabado en en el canal de YouTube, para quien quiera se lo haya perdido, eh, puede completar este estudio viendo esa grabación. Entonces, hemos probado que el mandamiento ya se observaba antes de entregarse en el Sinaí, cuando caía el maná, y hemos probado también de alguna manera, con un sentido lógico, de que lo más probable se venía guardando desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tanto aquí como entre los 10 mandamientos se recuerda el por qué hay que honrar el Sabbat, por la creación, por la celebración de la creación. Entonces, es muy probable que desde Adán y Eva, bajaba, ya se venía guardando el Sabbat, o sea, no trabajando y celebrando ese día en relación con el Todopoderoso. Pero también concluimos el estudio anterior algo muy importante con respecto a Shabbat. En Éxodo 31, 16, 17, el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Será una señal perpetua para siempre entre el pueblo de Israel y yo. No dice una señal de Yahweh, tampoco nos dice una señal de Israel, sino entre una relación, una señal que es una relación. Y fíjense que después en el versículo 17 termina diciendo, porque 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Entonces, ¿qué concluimos? Que la señal no es solamente una señal para que vean otros que nosotros estamos observando el Shabbat, que no trabajamos, que le dedicamos al Eterno. No queda ahí la señal. La señal es una representación de una obra maravillosa de Yahweh,
que es la creación, pero también es una demostración, la señal de un amor infinito para toda la humanidad. Y esa señal de amor es el Shabbat. Entonces, tenemos que partir de eso, ¿no? De que es el Shabbat una señal de amor donde quiere que, así como Yahweh ama a sus hijos, también se amen entre los hijos. Compartan el espíritu de esa señal de amor que es el Shabbat. Entonces, ahora entramos en, ¿y qué más? ¿Qué más? No, no es solamente señal de trabajar, de respetar el Shabbat, no es solamente participar de ese amor del Todopoderoso Yahweh. Ahora vamos a un mandamiento muy conocido en Levítico 19, 2 y 3, dice, háblale a toda la comunidad israelita y dile, ustedes deben ser Kedoshim, en hebreo, santos, consagrados, porque yo, Yahweh, tu poderoso, soy Kadosh, santo, consagrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos que imitar los atributos perfectos, bondadosos, amorosos del Todopoderoso Yahweh. ¿Mm? Entonces, si Yahweh amó y siguió amando, que no solamente para Adán y Java, sino para toda la humanidad, ha dado el Shabbat para participar de ese amor cada 7 días, ahora hay que copiar y hay que imitar esos atributos, es decir, ese amor que recibimos también tenemos que darlos a los demás. Entonces, cada uno, fíjense que el, el versículo 3 se enfoca justamente en esa imitación, copiar los atributos, sobre todo el máximo que es el amor. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mis Shabbatot. ¿Mm? Es el plural de Shabbat, Shabbatot. No hay que confundir con sábado. Ya lo explicamos en la primera parte que el sábado es otro entendimiento del tiempo. El Shabbat comienza a la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Entonces, fíjense que ahí une dos conceptos: respetar el mandamiento con promesa de vida, respetar a madre y padre, y observar los Shabbatot. O sea, ahí hay dos cosas en uno. ¿Sí? Un concepto que engloba a dos cosas. Respetar, que es parte, es una característica del amor. No puede haber amor sin respeto, tanto a un prójimo como al mismo Yahweh. Entonces, fíjense que recuerden también que este mandamiento es amplio porque no solamente es hacia padre y madre, porque también en general y gran parte de la vida los padres y madres también son hijos y así sucesivamente. Entonces, por supuesto que esto va tanto para hijos como para padres, ¿no? Entonces, esto engloba el hecho del amor relacionado con esa señal. Y entendemos que para ser santos como nuestro Padre Santo debemos también amar al prójimo como Yahweh nos ama. Eso es el principio de este estudio, ¿no? Pero vamos a fundamentar más todavía. Y faltó la firma ahí, yo Yahweh soy, yo lo dije, quiere decir. Fíjense que entonces nosotros tenemos que amar para que Yahweh nos ame. No, es al revés. Y esto se lo explica este enviado de Juan, primera de Juan, en su carta, capítulo 4, 19 y 21, dice, nosotros amamos porque Él, quien el Yahweh, nos amó primero. ¿Mm? Por eso nosotros tenemos que retribuir ese amor a Yahweh, pero canalizando también al prójimo. Si alguien dice, yo amo al Todopoderoso y odia a su hermano, es mentiroso, porque no, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar al Todopoderoso, a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él, del Eterno.
El que ama al Todopoderoso Yahweh, ame también a su hermano. De esto se trata, este es el camino para participar de esa señal. No es solo el ritual, sino está lo espiritual, y lo espiritual es recibir el amor de Yahweh y también compartir el amor con el prójimo. Fíjense ahora, en, he encontrado este pasaje de Proverbios relacionado con el tema que venimos hablando. Proverbios 30, capítulo 30, del versículos 15 y 17. Dice, la sanguijuela, todos deben conocer ese terrible animalito que chupa sangre, que si se pega al cuerpo, estos están en las selvas, ¿no? La sanguijuela tiene dos hijas, dice aquí Salomón, y las hijas son dame y dame. ¿Mm? Una metáfora que ahí está queriendo decir la sanguijuela, algo que succiona, algo que recibe y quiere, dame y dame. ¿A qué apunta? A la avaricia o a el egoísmo, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir. Pero no termina allí, dice algo mucho más profundo. Hay tres cosas que son insaciables, dice el sabio. ¿Por qué son insaciables? Porque nunca dicen basta. Y aquí están las tres cosas. La fosa, en hebreo dice Seol. La fosa también puede decirse como el sepulcro, eh, donde están los sepulcros en el cementerio. Lo compara como un vientre estéril. La idea es que están constantemente recibiendo gente que fallece, ¿no? Por eso es, no hay basta, está continuamente, no para. Esa es la idea. Pero no, no hay que, ya vamos a explicar que no queda en eso simple, en esa metáfora simple. Después está la tierra. La tierra prácticamente recibe agua y no para de recibir agua. ¿Por qué? Porque obviamente se filtra. Si no, sabemos que el mundo estaría, por todas las cantidades de lluvia en toda la historia, estaría todo tapado de agua, pero no es así. Entonces, también, nunca dice basta, la tierra recibe agua y agua y agua. Y el otro es el fuego. Ahí no hace falta explicar, nunca dice basta, ¿por qué? Porque un fuego que puede incendiar un montón, no para, no tiene límites, se enciende y sigue, salvo que, por supuesto, esté controlado, pero en la naturaleza uno enciende y puede ocurrir, como ocurre muchas veces, incendios incontrolables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Relacionado con lo anterior. Bueno, la fosa, pensemos por el fuego. El fuego tiene dos entendimientos. Estaría el fuego bueno, que es el fuego de la pasión por respetar y amar a Yahweh y al prójimo. Ese es el fuego bueno. Pero aquí no habla del fuego bueno, habla del fuego malo. ¿Cuál es el fuego malo? Es eso que está relacionado con el ego de uno mismo, de lo que uno quiere. El ego, el egocentrismo, el egoísmo, el yo. Y también está relacionado con lo que vamos a ver en la siguiente, en breve. eh, es eso, el querer hacer lo que uno quiere, el querer imponer sus pensamientos. Y esto está relacionado con la misma tierra. La tierra en las escrituras está relacionada también con la voluntad, el ego, la voluntad, el yo. Por eso, tierra y fuego, de alguna manera, se refieren a esa persona que siempre quiere hacer lo que quiere, siempre quiere hacer lo que esa persona quiere, y no le importa los demás. ¿Mm? Entonces eso genera algo que quema por a sí mismo, ese egoísmo, esa falta de consideración por los demás, y eso lleva a falta de amor y todo eso. Entonces, y también la consideración por los límites y los mandamientos del Todopoderoso y Yahweh. Eso desemboca en la fosa, en el sepulcro, no en el sentido común de la muerte, sino que está haciendo alusión que el que va por ese camino, el que solamente recibir y no dar,
que es el amor incorrecto, termina desviándose y viendo la perdición. Aquí en este caso, la esposa hace alusión a perder la vida eterna y hace alusión a la muerte eterna, que está recibiendo y cada vez, lamentablemente, más gente que va por ese, lo que diría el Mesías, por la puerta ancha, ¿no? A eso se hace alusión. Entonces, luego dice, fíjense que está conectado esto, esta consecuencia con lo anterior que vimos en Levítico 19. Los ojos del que se burla de un padre y desdeña el honor que se le debe a una madre, los cuervos del arroyo lo arrancarán y los aguiluchos los devorarán. Esto es prácticamente aquel que está por ese camino de la perdición. También aquí muestra eh, un daño, una falta de respeto a padre y madre, pero que es una representación del prójimo. Padre y madre es una representación del prójimo, no solamente sola a ella, puede ser de un hermano a un hermano también, es lo mismo, ¿no? La falta de respeto, la falta de amor. Entonces, ¿por qué elegí esta cita? Porque el fuego es un poco lo que resalta aquí. Y aquí nos metemos en esta otra parte que es con respecto a cuidar el Shabbat. Dice en Éxodo 35:3, no encenderán fuego en sus moradas en el día de Shabbat. Aquí no vamos a explicar el aspecto técnico, cómo se pone en práctica técnicamente el hecho de no encender fuego, porque bueno, hay otros estudios para eso, no estamos eh, dando un estudio cómo se guarda el Shabbat técnicamente, sino estamos enfocándonos por el lado espiritual. Eh, es, Más que el aspecto técnico práctico, esta cita yo la puse para, con el cuidado del Shabbat, la relación del cuidado del Shabbat es el aspecto espiritual, que es el fuego como una metáfora, en no encender fuego en sus moradas en el día de Shabbat. Pero, obviamente, el fuego a qué hace alusión a las discusiones. Por eso está enfocado a la relación entre los prójimos. El fuego son las discusiones. Y aquí parecería que solamente es no encender discusiones en el día de Shabbat, pero como lo relacionamos con el mandamiento que está en Deuteronomio de cuidar el Shabbat, aquí entramos en un tema muy importante que ahí dice no encender fuegos en Shabbat, pero no necesariamente no iniciar el fuego en el día de Shabbat, es decir, el fuego de las discusiones, sino que tampoco hay que llegar con el fuego encendido en Shabbat. Es decir, llegar con el espíritu o el ánimo de ira o de enojo por haber encendido antes el fuego. Ni siquiera, ni siquiera eso. Porque vamos a suponer que en el aspecto práctico sí se estaba permitido encender antes del Shabbat, pero aquí en el aspecto espiritual ni siquiera se puede encender antes de que comience el Shabbat. ¿Por qué? Porque la discusión arrastra todo ese malestar espiritual o de ánimo que rompe lo que se llama el salón, la paz mental, la paz espiritual que es necesaria para el día Shabbat. Por eso es importante el cuidado del Shabbat. Y esto puede parecer sencillo, cuidar de no iniciar eh, discusiones o fuego, entre comillas. Pero no, hermano. La verdad, ya muchos quizás tienen la experiencia, eso se lo digo por experiencia, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el sexto día de preparación que termina al atardecer del viernes. eh, es
ese sexto día es tan importante de cuidar muchísimo la preparación del Shabbat, sobre todo en el aspecto espiritual. Más allá de que, como ya vimos, hay que hacer dos comidas, una cena y el almuerzo, prepararlo para calentarlo. Este, recordemos que dijimos antes, no introducir cargas, y esto, como dijimos no introducir cargas, se refiere a no introducir trabajo. La carga también se puede ver como el aspecto psicológico de eh, en los 6 días de trabajo se van acumulando, aún a veces inconscientemente, el estrés laboral de cada día o el trajín de los problemas de las actividades de cada día. Entonces, eso se va acumulando, es algo que está probado en psicología, que llega al sexto día con una carga, se podría decir, una carga que a veces uno ni se da cuenta y es como que el ánimo está con una debilidad de que cualquier chispa o problemita o malentendido puede encender fuego. ¿Qué fuego? El fuego de la discusión. Por eso es muy importante ese tema, tener el cuidado, estar prevenido de en ese día donde también se junta, no solamente puede ser el estrés que uno arrastre, sino que ese día de preparación también eh, carga el hecho de estar por ahí quizás con nervios porque se aproxima el día de Shabat. Algunos tienen que terminar la actividad laboral, está quizás en ese, trajín, en ese correr para llegar al comienzo del Shabat. Entonces todo hace que la mente, si bien no solamente tienen que preparar de manera práctica, sino que también ir, por ejemplo, bajando las revoluciones, ya tener en cuenta que hay que cuidar y cuando llega el fin de la actividad laboral, es como cerrar una persiana, suspender todo lo que tiene que ver con trabajo, ya ir entrando esa atmósfera del Shabbat que hay como una previa donde, donde uno se podría decir que no solamente las vestimentas son ponerse ropas o vestimentas lindas para celebrar, porque recuerden que el Shabbat es una celebración, una fiesta, donde hay que tratar de dejar todos los problemas y las dificultades y las angustias y conectarse con Yahweh, con el prójimo y disfrutar. Está en Levítico 23, primera de las celebraciones, entonces es fundamental eh, desconectarse de todo lo mundano y entrar en ese espíritu. Ah, le decía, las ropas, no es solamente prepararse para una fiesta, sino que ponerse ropas, entre comillas, ropas de ese espíritu festivo, ese espíritu de paz. A su vez que es festivo y es de paz. Mantener, y por supuesto, si hubo un fuego que se inició, hay que apagarlo inmediatamente. ¿M? No hay que entrar al Shabbat con las consecuencias de arreglar, apagar el fuego, echarle todo el agua que sea y arreglar cualquier cosa que haya llevado a una discusión. Eso es, en este caso, a qué apunta de manera espiritual, más allá de lo práctico, el hecho de no encender fuego. Fíjense que no es, no es solamente el fuego de la discusión. El fuego tiene varias aplicaciones, como en Jacob o Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Recuerden la cita de Proverbio, no para, no le basta, no quiere más.
Y bueno, el fuego tan pequeño a través de la lengua, después dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Aquí debo aclarar que no se está refiriendo este emisario a que la lengua tenga inteligencia propia, ¿no? Es obvio que está hablando de manera metafórica. La lengua es una herramienta para qué, para emitir la palabra. Y ni siquiera termina en la lengua. La lengua es una herramienta como también son las manos y los dedos. ¿Por qué? Porque la comunicación no solamente es fonética, no es solamente sonora a través de la palabra, sino que uno puede comunicarse por chat, donde también puede encender un fuego, o, no sé, por los que están privados del habla, eh, o el oído también por señas. Así que mano o lengua es lo mismo. Lo importante, lo que genera el fuego, es lo que está aquí, en el corazón y en la mente. El no controlar el corazón o la mente hace que esa herramienta se use sin control, y eso es lo que genera el fuego. ¿El fuego de qué? El chismerío, la maledicencia, juzgar, etcétera, etcétera. Eso hace que se provoque un fuego que está permanentemente también prohibido en Shabbat. No solamente el Shabbat, esto es siempre, todas las semanas, cualquier día de la semana, pero más aún en Shabbat, donde está la presencia del Todopoderoso Yahweh aún más, ¿no? Para eso es un día de celebración. Seguimos, dice también ahora con respecto al Mesías, palabras del Mesías que cuando le preguntaron por los principales mandamientos, Mateo 22, del 37 40, dijo, ya Josué le respondió, amarás a Yahweh tu Elohim, tu poderoso, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el mayor, el principal mandamiento. Nosotros mostramos esta parte de cuidar el Shabbat en el anterior estudio. Y el segundo, continúa el Mesías diciendo, es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Es decir, este es el resumen, los dos núcleos que se resumen en amor. Por eso el Shabbat tiene que estar orientado en la señal de estos dos núcleos, el amor a Yahweh y el amor al prójimo. También se basa, obviamente, en la forma práctica o en la explicación de cómo se ama, sobre todo al prójimo, dijo en Mateo 7:12, de modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, porque en esto consiste la Torá y los profetas, ¿no? Todo lo que nosotros queremos, cómo nos traten, cómo nos quieran, cómo nos amen, de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Esa es la condición y es lo que enseña también la Torah, de manera resumida. Fíjense que uno podría decir el amor muchas veces se ha desvirtuado con los años, que el Mesías trajo amor y cuanto antes no había amor, mandamientos, restricciones. Entonces, hablan de dos leyes, la ley de Moisés y la ley del Mesías, distinta. Bueno, todo eso se cae totalmente, y sobre todo también porque esa idea que recién dije, en muchos tiempos se ha también ido hacia la idolatría de lo que es el Mesías. Fíjense que en el pasaje de Lucas, no sé si se acordarán, de este pasaje dice en capítulo 11, 27 y 28, mientras él estaba enseñando el Mesías algunas cosas, sucedió que una mujer entre la multitud se levantó la voz y dijo, feliz el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. ¿Mm? Glorificando a este hombre que recién se estaba dando a conocer como maestro. ¿Y cuál es la respuesta del Mesías? Yahoshua o Yeshua dijo, más bien,
Felices son los que oyen la palabra del Todopoderoso Yahweh y la ponen en práctica. Ahí está. Eso es un poco también se puede relacionar con el hombre rico que le dijo que va a hacer para tener vida eterna. No le dijo, sígueme, glorifícame, sino guarda los mandamientos. Y aquí también. Y esto es algo para tener en cuenta y cuidado con darle una gloria igual o más a la que se le debe a Yahweh. Y aquí lo más poderoso que dice en esta última frase es felices. ¿Mm? ¿Dónde está la felicidad? En oír la palabra de Yahweh y ponerla en práctica. Por supuesto, en el contexto de este estudio es de poner en práctica, guardar el Sabbat, observar el Sabbat, pero también cuidarlo. ¿Para que Para cuando uno lo cuida, llega, lo puede poner en práctica de la manera más correcta posible. Y después dice, fíjense cómo está relacionada esta palabra del Mesías en cuanto a la felicidad que trae la obediencia con el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, 2 y también 6. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que, ¿cuál es la felicidad? Lo mismo que decía el Mesías, la felicidad está que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. ¿Mm? Y sobre todo, se podría decir en este contexto que la felicidad es guardar el Sabbat, pero previamente cuidándolo tanto antes como en su desarrollo, ¿no? Eso va más allá de la obediencia simplemente de no trabajar, de hacer todos los preparativos, todo el ritualismo, la tradición, etcétera. Entonces, fíjense la idea que tenía el Mesías de dónde está la felicidad, lo mismo que decía el Salmo. Porque en el versículo 6 dice, Yahweh cuida, fíjense, eso es interesante, porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los tzadikim? Bueno, los que cumplen los mandamientos. Y acá dice que la recompensa de cumplir, y no solamente hemos explicado que el cuidado no es solamente del Sabbat. En el estudio anterior llegamos a la conclusión de que el cuidado es de todos los mandamientos. Entonces, cuando los justos cuidan y practican los mandamientos, recibe también la bendición de que Yahweh retribuye con cuidado en el camino de los justos. Y fíjense que también en Primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 9, dice lo siguiente: así que humíllense bajo la mano poderosa de Yahweh para que Él los exalte a debido tiempo. Eso es importante, ¿no? También para lograr esa felicidad y para tener ese cuidado, el cuidado lleva a la humildad. ¿Mm? La humildad también tiene que ver con arrepentimiento, cuando nos equivocamos, reconocimiento de los errores y de aprender también de los errores. Entonces, la mano poderosa es esa enseñanza, esa, también recibir las reprensiones de Yahweh para que nosotros corrijamos, etcétera, etcétera. Eso es parte de ese amor que tiene Yahweh por sus hijos, por eso son reprendidos y nosotros tenemos que aprender y ser humildes y dejar de lado ese ego que es como una sanguijuela. Quiero, quiero, dame y dame. Hay que dar uno siempre, sobre todo a Yahweh y también al prójimo. Y dice también, déjenle a él todas sus preocupaciones, que él se interesa por ustedes. Sean sobrios y vigilantes, su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Opóngansele firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo
con sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto de Simón Kefas, o conocido como Pedro? O sea, hay que humillarse, ya dijimos, la humildad, pero también tener cuidado. No, no estamos hablando del adversario, el acusador que anda posesionando espiritualmente las personas. No, no, no. El acusador tiene un cierto, primero que es un servidor del Todopoderoso. El Satán, conocido como el Satán, es un servidor que está para acusar, que está para probar a la humanidad. Ese león rugiente es un servidor para probar. No es el tema para explicar esto, así que simplemente es un servidor, nada que ver con un enemigo de Yahweh, no tiene nada, eso son cosas que vino después, se enseñó después, totalmente contraria a la verdad. ¿Y qué hace? Buscando devorar. O sea, hay múltiples cosas, sobre todo en el contexto del Shabbat, que puede, el Satán tiene la capacidad de influir, no lo puede gestionar, de influir sobre las mentes y de generar problemas. Eh, no es una ocurrencia mía, el que lee y estudia el libro de Job o Job va a entender que se le da esa capacidad para complicar y hacer más difícil la fe de una persona. Entonces, eso puede suceder incluso en algo más detallado como arruinar el Shabbat, ¿no es cierto? Cualquier cosa que tiene que ver con lo laboral, con las relaciones, entonces hay que estar siempre, siempre dice sobrios y vigilantes, tener el cuidado. Por eso cuando uno tiene el cuidado de no encender fuego, no, no usar el fuego que encienda también la palabra, nuestra palabra, eh, de bajar las revoluciones, de ya ir poniendo un freno, porque el Shabbat significa parar, frenar, entonces vamos, no, para aquellos que saben manejar, no vamos a clavar el freno para que uno pueda casi, con el peligro de, si no tiene cinturón, salir por adelante, por el vidrio delante, no, no, vamos una vez frenando de a poquito, para poquito, para que todo termine bien, se pare el carro que es de toda la actividad de los 6 días, y bajarse, estacionar a la casa para celebrar. Entonces, pero lleva un cuidado. El cuidado es oponerse al acosador que anda por ahí, haciendo tropezar a los no prevenidos, firmes en la fe, firmes en la emuná, firmes en la fidelidad, no en la fe de creer, sino solamente, sino en justamente parte de la emuná de la fe hebrea es la obediencia, que es lo que lleva a la felicidad, pero también para lograr esa felicidad se necesita obedecer y prepararse y cuidar de cumplir los mandamientos, en este caso principalmente el Sabbat. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr con ese cuidado, con esa obediencia, con ese objetivo de tener más que nada en Shabbat esa paz, esa felicidad? En Deuteronomio 12, 8 y 9 dijo Moisés antes de morir y antes de que el pueblo de Israel ingresara a la tierra prometida, le dice Moisés al pueblo: ustedes no deben actuar de ningún modo como actuamos ahora aquí, del otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Cada cual como le parece, porque todavía no han entrado al reposo asignado que Yahweh, su poderoso, todopoderoso, les está dando para en la tierra prometida. Entonces, fíjense dos conceptos aquí. Cuando uno hace cada cual lo que le parece, no puede entrar en el reposo. Es simple, sencillo, lógica pura, simple. Entonces, no hay que hacer lo que a uno le parece, lo que le parece, sino hay que hacer lo que Yahweh quiere. ¿Para qué? Para poder entrar en el reposo que Yahweh da. Esto es mucho más de
más allá de lo práctico, lo más, eso ya tiene que ver con un reposo espiritual, un estado espiritual, psicológico, mental. Ese es el reposo que Yahweh le está dando para aquellos que hacen su voluntad. Y el apóstol Saúl Pablo también hablaba en ese sentido de lo que estaba hablando profundamente Moisés. En la carta a los Hebreos, capítulo 4 versículos 9 y 11 dice, porque queda todavía el reposo para el pueblo del Todopoderoso. Claro, uno dice, está hablando del Sabbat. Sí, está hablando del Sabbat, pero el apóstol Saúl está hablando en la misma armonía que Moisés. El reposo ya estaba. Y dice, aún queda, pero el reposo está hablando del estado espiritual que da Yahweh a aquellos que le obedecen. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como el Todopoderoso de las suyas. Así que procuremos con diligencia, ¿ahí? Diligencia, con cuidado, también puede decirse, entrar en este reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia en el contexto, comparando cómo transgredían los antiguos israelitas el Sabbat. Pero aquí, más allá de lo práctico, está hablando, fíjense que habla de tener cuidado de no quedar fuera del reposo por medio de la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Como ya dijimos, y ahí lo dice Moisés, que el que obedece y el que cuida, obedeciendo de cuidar el sabbat antes de entrar y durante, eso lleva a entrar en esa paz, en ese salón, en ese regocijo, en ese deleite, que es a lo que uno tiene que tener el objetivo. Luego también, no solamente el reposo que entrega Yahweh, el Mesías también dijo en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su vida, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que ahí está claro, ya hemos visto cómo él dijo que la felicidad es a través de la obediencia a los mandamientos y ahora dijo que vengan a mí para descansar en él. ¿Cómo? ¿Creciendo solamente? No. Ahí está dando características. Yo soy manso y humilde. ¿M? Y yugo fácil y ligera carga. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está simplemente diciendo? Imítenme como yo he vivido frente a mi Padre Yahweh. ¿M? Imítenme, porque esa es la manera correcta, humanamente correcta, de alcanzar ese descanso. Está hablando en el sentido del reposo de que está hablando Saúl y también del reposo que está hablando Moisés. No es solamente creer en él, no, lleva actividad, lleva humildad, lleva a dejar de lado el ego propio, lleva ser la mansedumbre, que es una de los frutos del espíritu, y fácil y ligera la carga es simplemente por ahí no, no hacer pesar el tema de la práctica por ahí del saber con muchas tradiciones que se han agregado, ¿no? Hay que hacer lo que la escritura exige y entrar en este espíritu de Shabbat para disfrutarlo y poder disfrutar tanto con Yahweh con los prójimos, dedicando a alabarlo, a estudiar, a reunirse, a compartir. Eso es todo permitido, sobre todo el estudio y meditación, que es lo que más se puede hacer en Shabbat, sabiendo que no hay que trabajar ni cocinar y todo eso ya está todo hecho, entonces le dedicamos tiempo a la relación con Yahweh y con el prójimo. Y
terminamos este estudio completo con estas últimas dos citas hermosas de Isaías, a lo que apunta observancia del Sabbat, pero mediante el cuidado del Sabbat. Isaías 58, 13 y 14 dice, si te abstienes de pisotear el Sabbat, de encargarte de tus negocios en mi día sagrado, si llamas al Sabbat delicia, el día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Eso es sencillo, es justamente a través de la obediencia, de cuidar de obedecer, de cómo practicar el Shabbat, incluso antes de que comience y por supuesto durante también, entonces vamos a alcanzar esa delicia, ese, ese es el reposo de lo que están hablando antes tanto Moisés como Saúl, Pablo y el Mesías. El descanso, el reposo que es una delicia, es un disfrute, un olvidarse de todas las dificultades, de todas las angustias, amarguras de los 6 días que están puestos para enfrentarlos después. Es una desconexión de esos problemas y entrar en esa atmósfera de disfrutar en ese día que es consagrado. Hemos visto que en el estudio anterior que ese día, esa consagración, esa honra del día es como entrar espiritualmente a un santuario. Nosotros entramos al santuario a algo consagrado. Imagínense lo que habrá sido ese santuario, ese templo maravilloso de Salomón. eh, es algo así, ¿no? Maravillarse ante la presencia, más que un edificio en sí, es el santuario que tiene la presencia. Es la presencia de Yahweh es lo que hace la consagración y la honra. Y dejando de lado todo el ego mismo, el querer imponer y el querer hacer lo que uno quiere, entonces Yahweh lo retribuye con lo que es la delicia y la felicidad. Eso es elevar sobre las alturas de la tierra, es simbólico porque como que uno realmente se acerca a Yahweh y disfruta y se olvida de todo lo mundano. Eso es elevarse y disfrutar de la herencia de Jacob, es porque como siendo israelita, Jacob es Israel y uno siendo israelita tiene ese regalo que ha recibido como parte de su pueblo escogido. Y finalmente terminamos en la conclusión de lo que es cuidar el Sabbat. Isaías 56:1-2, así dice Yahweh. Observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación, se revelará mi justicia. Una alusión al Mesías también. Y dice, feliz el hombre que hace esto, el ser humano, Adán, dice el hebreo, Adán, no dice solamente israelita, Adán, que persevera en ello, que cuida el Shabbat sin profanarlo y aparta su mano de hacer lo malo. Todo lo que explicamos en la parte primera con respecto a cuidar el Shabbat y en esta segunda parte en relación compartiendo con el prójimo, hay que cuidar el Shabbat para no profanarlo haciendo lo malo. ¿Mm? Eso permitirá que la felicidad brote por estar en comunión con el Espíritu de Santidad de Yahweh, también el Espíritu del Mesías que estará compartiendo con nosotros, como Él lo dijo, lo anunció, y eso hace que podamos disfrutar realmente. Cuando cuidamos el Shabbat, antes podemos realmente transitarlo de la mejor manera con una señal que hace posible la felicidad, la paz, el salón. Y la señal es el amor. Estando bien, recibiendo el amor de Yahweh y también nosotros imitando a Yahweh
dando amor, dando, más que recibir amor incondicional hacia el prójimo. Y así podemos disfrutar la felicidad del sábado. Esperemos que siempre tengamos esa posibilidad hasta que regrese el Mesías. Amén y amén. Muchas gracias. Hasta luego. Amén, mi hermano querido.